Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del ciclo académico de los Viernes de Derechos Humanos, un espacio de diálogo y reflexión impulsado para fortalecer la cultura de respeto y promoción de los derechos fundamentales en nuestro país. Soy David Torres Pachas y estaré a cargo de la moderación de esta importante conferencia. En esta oportunidad abordaremos un tema profundamente humano y sensible, el derecho a la vida familiar y al duelo, a propósito de la incorporación del artículo 112A en la Ley General de Salud. Un tema que nos invita a reflexionar sobre cómo las normas pueden reconocer y garantizar experiencias tan esenciales para la dignidad de las personas. Para guiarnos en esta importante reflexión, contamos con la participación del doctor Omar Ramírez Amanqui, juez supernumerario del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Ventanilla, abogado de profesión y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Ramírez Amanqui es autor del artículo académico La revisión en perjuicio del sentenciado absuelto y se ha desempeñado también como adjunto de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Ramírez Amanqui y le agradecemos su disposición para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en esta materia de gran relevancia para los derechos humanos. De esta manera, dejamos al doctor Ramírez Amanqui en uso de la palabra. Adelante, doctor. Gracias, David. Y quiero iniciar dándole las gracias al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por la oportunidad que me ha dado de estar aquí y poder hablar un poco de este tema tan interesante y que van a poder ustedes ahora también advertir si es que consideran como a mi juicio es un tema sumamente interesante. Previamente voy a hacerles una explicación de cómo es que llegó el tema a- a mi conocimiento o el relacionado el tema a lo que van a ver en este momento. De repente alguno de ustedes ha leído en alguna oportunidad el libro que titula Antígona, de Sófocles. Antígona es una tragedia griega que trata justamente de este derecho que le asiste a una persona de enterrar a un familiar. Entonces, como no todos de repente han leído o han visto algo sobre esta tragedia, vamos a empezar con un pequeño video, bueno, un video sobre el tema. Así van a poder adentrarse un poco a este problema de qué importa enterrar a un difunto. A ver. Adaptada 241 a.C. Justo cuando Ictino, Calícrates y Fidias están dando los últimos retoques al Partenón. ¿Se escucha el video? Sí, podemos escucharlo. Ya, entonces continuamos. ¿Cuál es el tema de Antígona? Bueno, pues confío en que algo se acuerden de los grandes temas de la tragedia griega que ya estuvimos comentando, ¿no? Edipo había asesinado a su padre Layo, había contraído matrimonio con su madre Yocasta, había tenido 4 hijos, 2 varones, Eteocles y Polínices, Antígona e Ismena. Edipo, al saber del crimen que había cometido, al saber que él había matado a su padre y se había casado con su madre, acaba desterrado de su ciudad, acaba desterrado de Tebas. Son sus propios hijos, Eteocles y Polínices, los que contribuyen a echarle de la ciudad.
Y cuando Edipo se marcha desterrado de Tebas, maldice a sus vástagos y les dice a Eteocles y a Polínices que algún día ellos se quitarán la vida luchando por el poder. Y si recuerdan, una de las grandes tragedias de Esquilo, Los 7 contra Tebas, contaba precisamente cómo Eteocles y Polínices al final se habían negado a compartir el poder. Eteocles, al cabo de su año de gobierno en Tebas, se había negado a devolver el gobierno de la ciudad o a entregar el gobierno de la ciudad a su hermano Polínices, y Polínices, enfadado, sintiéndose, bueno, pues que le habían privado de algo suyo, consigue la ayuda de la ciudad de Argos, con un grupo de guerreros viene a la ciudad de Tebas, se enfrenta a su hermano Eteocles y al final Eteocles y Polínices acaban quitándose la vida el uno al otro frente a las murallas de la ciudad de Tebas. Y bueno, la casa de Layo, la familia de Edipo, queda privada de la mayor parte de sus miembros. Layo ha muerto, Edipo está ciego en el exilio, Eteocles y Polínices se han matado el uno al otro. Así que el que se hace con el gobierno de la ciudad de Tebas es Creonte, el hermano de Yocasta, el cuñado de Edipo y de Layo. Y este Creonte, por defender a la ciudad de Tebas, considerando que Polínices ha querido invadir la ciudad con la ayuda de los guerreros de Argos, ordena que el cadáver de Eteocles sea depositado en una digna sepultura, pero que el cadáver de Polínices, el hombre que ha venido a invadir la ciudad acompañado de guerreros extranjeros, que el cadáver de Polínices debe quedar en el suelo expuesto para que lo devoren los perros. La hermana de los dos, la hermana de Eteocles y Polínices, Antígona, no acepta la idea de que su hermano Polínices quede tirado en el campo de batalla para que se lo coman las fieras, y que sangre de hombre perdido. Será perdido por la parte. Antígona desoye esa prohibición a las afueras de la ciudad de su hermana y partido. Sí, doctor, en esta última parte sí, empezó a fallar el audio. ¿Se escuchan? Principal que Antígona Sí, sí, se perdió el audio, doctor. ¿Se perdió el audio? Exactamente. Si no, doctor, no se preocupe, yo lo comparto desde ese punto. A ver, entonces, para evitar estos cortes. No se preocupe. Dándole de esa manera sepultura. Inmediatamente es capturada, es prendida por los soldados de la ciudad de Tebas, que la conducen hasta Creonte, que la va a castigar por haber incumplido la ley de la ciudad, por haber incumplido una orden directa del gobernante. En este sentido, el tema principal de Antígona es tremendamente claro. Y en Antígona se nos presenta la duda, se nos presenta el debate
de qué ley debe prevalecer. ¿Qué ley es más importante? ¿La ley de los hombres o la ley de los dioses? La ley de los hombres, que ha sido dictada por Creonte y que ordena que el cadáver de Polínices quede expuesto, o la ley de los dioses, que ordena dar sepultura a los muertos y realizar los ritos funerarios sobre ellos. Las leyes de los dioses son a veces difíciles de entender, provienen de tiempos lejanos, sus efectos son difíciles de ver, a veces tardan en manifestarse, a veces se manifiestan solo en el ámbito de la fe. Las leyes de los hombres son presentes y concretas, sus causas y sus efectos son directos y visibles e inmediatos, y teóricamente se promulgan por el bien de la comunidad, por el bien de la ciudad. Así que aquí Sófocles nos está planteando un debate: ¿a qué debemos obedecer primero? ¿A las leyes dictadas por los hombres o a las leyes promulgadas por la divinidad? Que es un debate que ha seguido vivo durante toda la historia de la humanidad y que todavía sigue vigente hoy. El español es uno de los idiomas más... Sófocles nos lo expone en estos términos. Dice Creonte, dirigiéndose a Antígona, que ya ha sido presentada delante del nuevo rey de Tebas: tú, la que inclina la cabeza hacia el suelo, ¿confirmas o niegas haberlo hecho? Se refiere a haber enterrado a su hermano. Y Antígona dice: digo que lo he hecho y no lo niego. Creonte, al guardián que ha traído a Antígona, recuerden que ahora hay 3 personajes en escena: tú puedes marcharte donde quieras, libre, fuera de la gravosa culpa. Y a Antígona le dice Creonte: y tú dime sin excederte, ¿sabías que había sido decretado por un edicto que no se podía hacer esto? O sea, que no se podía enterrar a Polínices. Y a pesar de ello, ¿te atreviste a transgredir estos decretos? Y dice Antígona: no fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia, y se refiere a la justicia con mayúsculas, a la diosa de la justicia, la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son ni de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la norma de un hombre. Sabía que iba a morir, ¿cómo no? Aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia. Porque quien como yo viva entre desgracias sin cuento, hay que recordar que Antígona han asesinado a su abuelo, el asesino de su abuelo es su padre, que además su padre se casó con su madre, que a la vez era su abuela, su madre se ha colgado suicidándose, su padre se ha sacado los ojos, sus hermanos se han matado el uno al otro. Antígona dice: con la vida que yo llevo me da igual morirme. ¿Cómo no voy a obtener provecho al morir? A mí no me supone pesar alcanzar ese destino. Por el contrario, si hubiera consentido que el cadáver del que ha nacido de mi madre estuviese insepulto, entonces sí sentiría pesar. Y dice Creonte al coro: has de saber que las voluntades en exceso obstinadas son las que primero caen, y que es el hierro más fuerte, templado al fuego y muy duro, el que más veces podrás ver que se rompe y se hace añicos. Sé que los caballos indómitos se vuelven dóciles con un pequeño freno. Esta, dirigiéndose a Antígona, sabía perfectamente que estaba obrando con insolencia.
al transgredir las leyes establecidas, y aquí, después de haberlo hecho, da muestras de una segunda insolencia, ufanarse de ello una vez que lo ha llevado a efecto. Pero verdaderamente en esta situación no sería yo el hombre si esto quedara impune. Así, aunque sea hija de mi hermana, no se librará del destino supremo. Y Antígona le responde: ¿pretendes algo más que darme muerte una vez que me has apresado? Y Creonte: yo nada, con esto lo tengo todo. Y Antígona le dice: ¿qué te hace vacilar entonces? Porque a mí tus palabras nada me es grato, del mismo modo que a ti te desagradan las mías. ¿Por qué estamos aquí de charla? Condéname a muerte y ya está. Sin embargo, ¿dónde hubiera podido obtener más gloriosa fama que depositando a mi propio hermano en una sepultura? Se podría decir que eso complace a todos los presentes si el temor no les tuviera paralizada la lengua. En efecto, a la tiranía, y recuerden que esto se representaba en el teatro, con todos los políticos y todos los embajadores presentes, a la tiranía, dice Antígona, le es posible obrar y decir lo que quiere. Y le dice Creonte: tú eres la única de los tebanos que piensa tan cosa, o sea, que yo soy un tirano. Y dice Antígona: estos también lo ven, pero cierran la boca ante ti. No considero nada vergonzoso honrar a los hermanos. Y Creonte le dice: ¿no era también hermano el que murió del otro lado? Y Antígona: hermano de la misma madre y del mismo padre. Y Creonte: ¿y cómo es que honras a este, el que vino a atacar la ciudad, como impío agradecimiento para aquel, el que la defendió? Y dice Antígona: no confirmará eso el que ha muerto. Y dice Creonte: sí, si das honra al honesto, igual que al impío. Y responde Antígona: no era un siervo, sino su hermano el que murió. Y Creonte: por querer asolar esta tierra, el otro enfrente la defendía. Y Antígona: Hades, el dios de los muertos, sin embargo, desea leyes iguales. Creonte: pero no que el bueno obtenga lo mismo que el malvado. Y Antígona le dice: ¿quién sabe si allí abajo, en el reino de los muertos, estas cosas son las piadosas? Y Creonte: el enemigo nunca es amigo, ni cuando muere. Y Antígona le responde: mi persona no está hecha para compartir el odio, sino el amor. Y Creonte dice entonces: vete pues allá abajo, a la tumba, para amarlos, si tienes que amar, pues mientras yo viva, no mandará una mujer. Tengo miedo, Emiliano no puede saber. Que si se fijan en la tragedia de Antígona, en primer plano se nos presenta el conflicto evidente: ¿qué debemos respetar? ¿Qué debe prevalecer? ¿La ley humana o la ley divina? ¿Qué es lo más justo? Pero por detrás, y las palabras de Antígona en esta escena nos lo dejan traslucir, lo dejan traslucir, por detrás se pervive o se presiente otro conflicto más profundo, ¿no? ¿A qué debemos seguir? ¿A qué debemos hacer caso? ¿A la razón o al corazón? ¿De qué nos debemos fiar? ¿De la razón que nos dice que ese es el enemigo de la patria y por tanto debe ser condenado a quedar insepulto y devorado de los perros? ¿O al corazón que nos dice que es nuestro hermano y que debemos enterrarle como al otro, y que una vez muertos los dos ya no hay ni buenos ni malos en el más allá, sino que los dos deben recibir al menos la misma sepultura? Pero es que más aún, y eso es lo que se cuenta justo en estas escenas, e insisto, ustedes no deben perder nunca de vista
que esto era un gran acontecimiento social en Atenas, que toda la sociedad acudía a las representaciones teatrales, que todos están presentes en el momento en el que estas palabras se están produciendo y están viendo a los políticos en primera fila escucharlas. La tragedia de Antígona habla sobre hasta qué punto es lícito que las leyes se inmiscuyan en los asuntos privados de los hombres. ¿Cuál es el límite de la ley humana? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde se puede legislar? ¿Es lícito legislar sobre prohibir enterrar a una persona? ¿Cuáles son los límites del Estado? Y fíjense que ese debate, que es un debate importantísimo, se plantea justo en el momento en el que la democracia ateniense está en su cenit y en el que los atenienses han creado la primera democracia de la historia de la humanidad y en el que se están dando, aunque no es una democracia exactamente igual que como la que nosotros tenemos o como lo entendemos nosotros, los atenienses, las leyes que se están dando son las leyes aprobadas por mayor cantidad de gente o votadas por mayor cantidad de gente en la historia de la humanidad. Y aún así, Sófocles plantea esta pregunta: ¿hasta dónde podemos dejar que las leyes del Estado se inmiscuyan en la vida de los hombres? ¿Cuál es el límite del poder? Y si se fijan, si lo piensan por un instante, es imposible que Antígona no se haya representado una y otra vez en la historia de la humanidad. Y es imposible que Antígona no se siga representando hoy, porque las cuestiones que Antígona pone encima de la mesa, los debates que plantea acerca de la ley, acerca del individuo, acerca de la razón, acerca del corazón, acerca de si debemos seguir al bien común o si debemos seguir a nuestro propio corazón, son debates que están completamente vivos hoy y que no han dejado de estarlo nunca. Deben saber, por cierto, que Antígona termina con Antígona siendo enterrada viva en una tumba junto a su amado Hemón, que es su primo, el hijo de Creonte, y que dentro de la tumba los dos enamorados, enterrados vivos, Antígona se quita en primer lugar la vida, se suicida sin esperar una muerte terrible de sed y de hambre allí encerrada en la tumba, y que al ver que Antígona ha muerto, detrás de ella, sobre el cadáver de su amada, se suicida también Hemón. Así que tenemos a prácticamente toda la familia fallecida, toda la familia muerta. Y que la obra termina con Creonte, que se entera de que su hijo ha muerto junto con Antígona en la tumba, que los dos se han quitado la vida, y con Creonte sintiendo dolor y pesar y de alguna manera arrepintiéndose de haber sido tan severo, de haber sido tan inflexible y de haber conducido a estos dos jóvenes a una muerte tan terrible. Gracias, David. No lo puedo encender. ¿Se puede ver mi pantalla? David. A ver, parece que está por proyectarse. Ahora sí se aprecia. Ya. Entonces, hemos podido ver la tragedia de Antígona. Ahora,
que se preguntarán qué tiene que ver el problema de Antígona con el tema que nos ocupa. El artículo 112A de la Ley General de Salud tiene una redacción particular respecto al entierro, que es el siguiente. El artículo dice textualmente: en el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de una cúpula de organización terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la salud nacional o el orden interno, el fiscal competente, en decisión motivada e inimpugnable, dispone su cremación previa necropsia. La autoridad sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, ejecuta lo dispuesto en un plazo máximo de 24 horas. La cremación se realiza en presencia de un representante del Ministerio Público para fines de identificación, quien levanta el acta correspondiente. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone la dispersión de los restos cremados en tiempo y lugar de naturaleza reservada. En su ejecución contará con el apoyo del Ministerio del Interior. Ahora, esta norma tiene un parecido a la ley de Creonte. Creonte emitió una ley en la que prohibía a cualquier persona a enterrar a Polínices porque había atentado contra la patria. Y Antígona se resiste a esta ley y decide enterrar a su hermano, porque considera que existe una ley divina, una ley superior que no puede dejar de oír, dejar de hacer caso. Entonces, como hemos visto, el conflicto central es esta prohibición y que Antígona prefiere obedecer una ley divina, desobedeciendo esta orden de Creonte y arriesgando su vida en nombre del honor y de la familia. Como ya hemos visto el desenlace como toda una tragedia, Antígona muere, muere, la esposa de Creonte muere, y este tema griego también tiene una parte parecida en Roma. En Roma se llamaba la damnatio memoriae, que consistía en una práctica de borrado o destrucción intencional de la memoria de una persona, generalmente de un emperador o funcionario o figura considerada indeseable o traidora. Esta práctica implicaba eliminar su nombre, imágenes, inscripciones, estatuas y cualquier vestigio que pudiera recordar su existencia, con el fin de negarles la continuidad en la memoria colectiva y oficial. La damnatio memoriae podía ser decretada por el Senado o las autoridades romanas y buscaba en esencia eliminar su legado y reducir su presencia en la historia, como una forma de castigo social y político. Uno de los romanos que sufrió esta damnatio memoriae fue Lucio Elio Sejano, que fue prefecto del pretorio y romano y mano derecha del emperador Tiberio, hasta que cayó en desgracia en el 31 después de Cristo, acusado de conspirar para hacerse con el poder, y su castigo fue que se fue ejecutado sin juicio público. Le negaron la sepultura, su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma, la policía lo golpeó y mutiló y escarneció su cuerpo. La exposición y la expulsión de su cuerpo, su cadáver fue dejado colgado y expuesto durante días. Finalmente fue arrojado al tierra, lo que impedía cualquier entierro formal o ritual familiar. Y
la memoria, su nombre fue borrado de inscripciones y monumentos, sus estatuas fueron destruidas, se confiscaron sus bienes y se persiguió a sus familiares, y algunos fueron ejecutados. Sí, doctor, ¿podría ajustar un poco su audio? Se escucha, se está escuchando un poco distorsionado. La cámara está fallando. Eh, ahora, Y las diapositivas sí se están proyectando correctamente, solo es su audio, doctor. ahora, Con algún nivel de distorsión, doctor. ahora se me escucha mejor. Mucho mejor, doctor, sí. Ya, ahora sí. Entonces, como les comentaba, una de las personas a las cuales se le borró la identidad después de su muerte fue Lucio Elio Sejano. Pero esta práctica tenía un equivalente en Egipto, en la que también sucedía que a una persona que la consideraban que había hecho algo terrible, se le borraba el nombre en inscripciones y monumentos, se cincelaba o raspaba sus nombres en relieves y estelas, la destrucción de sus estatuas y retratos, se mutilaban rostros y manos para anular su identidad y capacidad de actuar en el más allá. Se profanaba o sellaba sus tumbas, el sellado de sus tumbas, se saqueaban objetos rituales, se destruía la momia o se bloqueaba el acceso a la cámara funeraria. Se eliminaban los textos funerarios y se borraban las fórmulas del libro de los muertos, lo que impedía que el espíritu del difunto completara su viaje. Lo que querían hacer es que ni en la muerte deje de pagar sus culpas. Un caso de una especie de damnatio memoriae en Egipto fue el emperador Akenatón. Si algunos recuerdan algo de este emperador, él en el año 1350 antes de Cristo cambió la religión de Egipto. La religión politeísta de Egipto la cambió a una religión monoteísta con un único Dios que era el Sol, Atón, y él cambió de nombre a Akenatón. Entonces, debido a este cambio de la religión de politeísta a monoteísta, al morir, eh, regresó la religión a los demás dioses a ser politeísta y a él quisieron borrarlo de la historia. Ahora nos adentramos viendo ya toda esta historia de cómo es que las culturas han querido en algunas oportunidades borrar de la memoria a algunas personas. Vamos a ver qué pasa con el derecho a la vida y al duelo. ¿Qué es la vida familiar? La vida familiar, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un concepto amplio que forma parte del derecho a la vida privada y familiar y protegido en particular por el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece lo siguiente. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia. Y el duelo es es un derecho derivado
de la vida familiar. El duelo es el proceso de enfrentamiento ante la pérdida de un ser querido, protegido implícitamente como parte de la vida familiar e integridad personal. En ese sentido, negar el entierro o la verdad vulnera la dignidad y los derechos de los deudos. En el caso Hellman, la Corte Interamericana precisó que la aspiración de los familiares de las víctimas de identificar el paradero de los desaparecidos y, en su caso, conocer dónde se encuentran sus restos, recibirlos y sepultarlos de acuerdo a sus creencias, cerrando así el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años. Constituye una medida de reparación y por tanto genera el deber correlativo para el Estado de satisfacer esa expectativa, además de proporcionar con ello información valiosa sobre los autores de las violaciones o institución a la que pertenecía. En estos casos, la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre los casos de desapariciones forzadas en la que no hay una investigación correcta del Estado y no se encuentra el cuerpo de un familiar desaparecido. Ahora, como vimos, el artículo 112 de la ley establece una restricción a este derecho al duelo. En ciertos supuestos, el Estado le niega el derecho al duelo de los familiares. ¿Y cuál es la justificación para negar ese derecho a un familiar? Previamente vamos a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los familiares tienen derecho a disponer de un cuerpo de su ser querido, a enterrarlo dignamente y a vivir su duelo. En el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, que precisó lo siguiente. El caso concreto, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta y en su caso dónde se encuentran sus restos representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer. El artículo 112 de la Ley General de Salud limita este derecho. ¿De qué forma? Implica que los familiares no puedan velar el cuerpo, decidir sobre su sepelio o cremación, realizar ritos funerarios conforme a sus creencias, conservar un lugar o forma de memoria del fallecido. El artículo 112 rompe con esto porque sustrae a la familia de toda decisión sobre el destino del cuerpo. Imposibilita la entrega de restos al ordenar la cremación forzada y dispersión en lugar y fechas reservados. Elimina la posibilidad de realizar ceremonias privadas o en comunidad e impide cualquier contacto físico o simbólico con el cuerpo o las cenizas. ¿Cuál es el fundamento de esta limitación que establece la norma? La seguridad nacional y el orden interno. Evitar que funerales de líderes o miembros de organizaciones terroristas o que hayan traicionado a la patria se conviertan en actos de apología o reagrupamiento. La prevención de violencia y disturbios en contextos de alto riesgo político y social. En este balance, el legislador peruano opta por restringir severamente el duelo, en estos casos priorizando la seguridad. ¿Qué derechos se enfrentan con dicha medida? El derecho al duelo y vida familiar y la seguridad nacional y la paz social. Ahora vamos a hacer un test de proporcionalidad cuando existe un conflicto entre derechos. La forma de poder decidir cuál debe prevalecer es haciendo el test de proporcionalidad. Entonces, practicando un test de proporcionalidad al artículo 112, vamos a empezar con la idoneidad. Para esto se hace la pregunta, ¿la medida es adecuada para alcanzar el fin legítimo?
El fin legítimo declarado por la norma es proteger la seguridad nacional y el orden interno, evitando que funerales de personas condenadas por terrorismo se conviertan en actos de apología o reagrupamiento. La eficacia, la cremación inmediata y la dispersión secreta de cenizas eliminan prácticamente la posibilidad de un acto público que enaltezca al fallecido. En conclusión, es idónea para el objetivo propuesto. Cumple con el requisito de idoneidad. En el requisito de la necesidad, ¿existe una alternativa menos lesiva que logre el mismo fin? Dentro de estas alternativas que logran el mismo fin están el entierro en un lugar controlado por el Estado con presencia limitada de familiares, la cremación pero con entrega de urnas bajo acuerdo de no realizar ceremonias públicas o el entierro vigilado con restricción de difusión mediática. En conclusión, en cuanto a la necesidad, se ve que hay alternativas posibles que cumplen el mismo fin. Entonces no supera el criterio de necesidad porque existen medios menos restrictivos que permiten preservar parcialmente el derecho al duelo sin sacrificar la seguridad jurídica. Y en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, a la pregunta que si el beneficio de la medida compensa la afectación al derecho, ¿cuál es el beneficio para el Estado? ¿La reducción total o casi total del riesgo de actos de apología o violencia en torno al sepelio? ¿Y cuál es la afectación? La eliminación absoluta del contacto de los familiares con los restos, la imposibilidad de ritos fúnebres privados o comunitarios y el impacto severo en la salud mental y proceso de duelo de los familiares. Entonces no hay una proporción respecto a la medida. Pero ¿es el Perú el único país que ha realizado este tipo de normas? A lo largo de mi búsqueda pude encontrar que en España hay restricciones al entierro en el caso de los terroristas, en el caso del ETA, en otras legislaciones también, pero un caso similar se dio en Rusia y que fue materia de pronunciamiento de la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Sabanchiyeva y otros contra Rusia. Los antecedentes de este caso fueron que la mañana del 13 de octubre del 2005, las oficinas de las Fuerzas del Orden de la ciudad de Nalchik, República de Kabardino-Balkaria, fueron atacadas por un número de personas fuertemente armadas, quienes parecían tratarse de insurgentes locales. En opinión del gobierno, participaron más de 250 personas en el ataque. El combate posterior entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes se extendió al menos hasta el 14 de octubre del 2005. Las autoridades rusas tuvieron los cuerpos invocando la ley federal sobre entierro y funerales, que permitía no entregar restos de presuntos terroristas a sus familiares y proceder a un entierro secreto en lugar no revelado. Los demandantes denunciaron que no pudieron participar en los ritos funerarios y no se les informó el lugar de entierro, y esto vulneró su derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron las alegaciones del gobierno ruso? El Estado alegó que la negativa estaba prevista en la ley y el objetivo era prevenir actos de glorificación de terroristas, evitar disturbios públicos y proteger el orden, y que la medida correspondía a motivos de seguridad nacional y al orden público. Un resumen de este caso es que trata sobre la violación de derechos fundamentales de los demandantes relacionados con la injerencia de sus derechos a la vida privada y familiar, así como un recurso efectivo, porque en el caso ruso tampoco se les daba la posibilidad de impugnar esa decisión. En el contexto de la negativa del Estado ruso de devolver los cuerpos de los familiares fallecidos en actividades vinculadas con el terrorismo.
Los demandantes argumentaron que tras la decisión del 15 de mayo del 2006 se les privó de participar en las ceremonias fúnebres, acceder a la información sobre la ubicación de los restos de sus familiares, así como enterrarlos, afectando severamente sus derechos bajo el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal concluyó que estas acciones constituyeron una interferencia grave en sus derechos constitucionales, ya que la medida fue automática, sin una adecuada justificación o proporcionalidad, y que además las autoridades no proporcionaron garantías procesales suficientes para impugnar la decisión, constituyendo una violación del artículo 13 en relación con el artículo 8. También determina que la negativa a devolver los cadáveres, fundamentada en la legislación rusa relativa a la lucha contra el terrorismo, fue legal, pero debe ser analizada en relación a la proporcionalidad y las garantías judiciales, concluyendo en ese caso particular que la injerencia fue desproporcionada y violó los derechos de los demandantes. En ese sentido, la decisión del Tribunal Europeo fue que reiteró que el concepto de vida privada y familiar abarca el derecho a participar de los funerales de un familiar y a conocer el lugar de su sepultura, que existió una injerencia grave en los derechos, ya que los demandantes fueron excluidos completamente del proceso funerario. Y además, el tribunal aceptó que la medida perseguía un objetivo legítimo, que era la seguridad y el orden público. Sin embargo, concluyó que la injerencia no fue proporcional, pues el impacto emocional y cultural sobre los familiares fue extremo. El entierro secreto y la negativa a dar información destruyeron un aspecto esencial de la vida privada y familiar, la posibilidad de rendir homenaje y preservar el recuerdo en un lugar físico. Este fue el texto de la Ley de Represión del Terrorismo en Rusia. El texto decía: el entierro de terroristas muertos como resultado de la participación de un acto terrorista se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento establecido por el gobierno de la Federación Rusa. Sus cuerpos no serán entregados para entierro y el lugar de su inhumación no será revelado. El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que el derecho al respeto a la vida privada y familiar de la siguiente forma: toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia, similar a lo que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral o la protección de derechos y las libertades de los demás. Ahora, hemos visto que esta injerencia de imposibilidad de que una persona pueda enterrar a un familiar es una posibilidad normativa que no solamente la vemos en Perú, sino en otras legislaciones. Y en el caso de Antígona pudimos observar que el tema central era una norma humana y un derecho divino que consideraba Antígona, que era enterrar a un familiar fallecido. Y en la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? En Deuteronomio 21, 22, 23 se dice lo siguiente: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
En conclusión, el duelo es parte del derecho a la vida familiar e integridad y es un derecho reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e implica el acceso al cuerpo, entierro digno y verdad. El artículo 112A de la Ley General de Salud, al facultar a la autoridad a incinerar el cadáver de determinadas personas y disponer de sus restos sin entregarlos a sus familiares, establece una restricción que incide directamente en el derecho al duelo. Este deber tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana, la cual subsiste incluso después de la muerte. La dignidad del fallecido no se extingue con su vida biológica, sino que exige que su cuerpo reciba un trato digno y que sus familiares puedan cumplir los ritos funerarios que forman parte esencial de la memoria y el respeto a la persona. Acabo con esta frase que dice: la muerte acaba con la vida, pero no con el afecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez. Entonces vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, no sin antes hacer unos breves anuncios. Primero de ellos, relacionado con una pregunta que están planteando, es referido al tema de la certificación. Certificación se emite alrededor de unos 10 a 15 días posteriores a la realización de la actividad. Y de igual manera, luego de haber verificado que cada uno de ustedes hubiera permanecido en la sala durante por lo menos el 90% de la duración de la actividad. Posterior a ello, y luego de realizar esa verificación a través de los reportes que nos emite la plataforma de Zoom, es que se emiten y se envían los certificados a las cuentas de correo electrónico con las cuales ustedes se han inscrito. De igual manera, a través del chat de Zoom hemos compartido también el link de acceso a la biblioteca virtual del Ministerio de Justicia, a través de la cual ustedes pueden acceder a material bibliográfico en materia de derechos humanos y también de justicia. De igual manera, hemos compartido el link de acceso a la cuenta de LinkedIn del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, en donde también se difunden todas las actividades que organizamos semana a semana, actividades académicas, cursos, talleres, seminarios, conferencias virtuales que realiza el Centro de Estudios durante la semana. Y bueno, finalmente también indicarles que pueden realizar cualquier pregunta a través del el chat de Zoom. Ya estamos recogiendo las que ustedes están indicando, señalando para hacérselas llegar a nuestro ponente. Y un último anuncio es que estamos colocando también en el chat de Zoom el link del grupo de WhatsApp que tenemos de los Viernes de Derechos Humanos, en caso quisieran también unirse, y a través de él estamos también compartiendo las publicidades y los links de inscripciones para nuestras actividades. Pasamos entonces ahora sí a la ronda de preguntas, y la primera de ellas nos indica el doctor Ramírez es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿qué vacíos legales existían antes de nuestra legislación respecto al duelo y cómo esta norma está buscando cubrirlos? El artículo 112A, a mi criterio, crea una sanción que va más allá de la vida de una persona que ha cometido un delito especialmente grave. Como hemos visto o han podido ver en la tragedia Antígona, existen situaciones en las que el poder político trata de alcanzar una sanción más allá de la vida. En Egipto se impedía a un faraón que había traicionado a su patria que tenga una vida eterna al, al romper su sello en sus tumbas, al borrarlo del libro de los muertos. O sea, su castigo no solamente tenía que estar en la tierra, tenía que estar también en el más allá. Entonces, esta norma
ha creado algo parecido. Les impide a las personas, a los familiares, el entierro de un familiar fallecido en esas circunstancias. A la usanza romana, este castigo va más allá de la vida y que es una limitación a un derecho de la persona que sobrevive, el familiar del fallecido. Entonces, no es que haya habido un vacío anterior, han creado una sanción ejemplarizante más allá de la vida que pudo haber sido válida si no fuese tan restrictiva. Al restringirle completamente el derecho a una persona de sepultar a su familiar, es una restricción tan grave que tenía que haber tenido un fundamento proporcional. Analizada la proporcionalidad de esta decisión, se ha podido advertir, o he podido advertir, que esta pudo haber sido menor, cumplía los mismos fines si hubiese sido menos restrictiva. Entonces, ¿qué vacío pudo haber cumplido esta norma? Tratar de evitar las proclamaciones en el caso de muerte de los terroristas o incluso en el caso de traición a la patria por seguridad jurídica es válido, plenamente válido y reconocido por las convenciones, como en este caso la Europea de Derechos Humanos, pero la medida es tan extrema que ha roto con la proporcionalidad. Y un caso que hemos podido advertir es en el caso ruso, que tienen la misma legislación y hay un pronunciamiento de la el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considero que es una medida válida, pero demasiado restrictiva. Menos restrictiva validaría su imposición. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Ramírez. Tenemos también más preguntas, se vienen sumando más preguntas. Voy a formularle dos que básicamente apuntan hacia un mismo sentido. La primera de ellas nos dice, ¿no? Si los restos o cenizas de terroristas que fueron sentenciados se entregan a sus familiares o se entierran en lugares públicos, ¿qué garantías existirían para evitar que en el futuro sean utilizados más bien en actos de celebración o incluso de apología al terrorismo? Lo dice aquí también el participante, ¿no? Pues considera que esta norma tendría nivel de necesidad, en tanto permitiría salvaguardar la seguridad del país, ¿no? Y en esa misma lógica también, y tomando en cuenta el caso, ¿no? de Antígona, nos dice otro participante, ¿no? El caso de Antígona o el enfoque religioso actual, más allá de la creencia, buscan garantizar la vida en el más allá. En cambio, la norma vigente tendría como finalidad la de proteger la seguridad de los ciudadanos, ¿no? No se trataría, en todo caso, nos pregunta el participante, de cuestiones distintas. A las primeras preguntas, la restricción del duelo es una restricción válida porque tiene un fundamento en la seguridad pública. Ahora, esta restricción puede ser total, como en este caso, que se le impide a un familiar de forma absoluta de cualquier contacto con el resto de su familiar fallecido, o esa restricción pudo haber sido no tan severa. Si hubiese sido una restricción no tan severa, una restricción con condiciones, te doy los restos, pero no los entierres en un lugar público, puedes tenerlos en tu casa, no hagas, no hagas un acto público, o de lo contrario hay un artículo que establece la apología al terrorismo, que ya abarcaría cualquier acto de glorificación, un delito externo, pero esta norma se decantó por el extremo mayor de restricción. Ahora,
¿Este extremo mayor de restricción cumple el cometido? Sí, definitivamente. Es tan eficaz que valida la restricción misma. No se va a ver una apología al terrorismo porque no hay restos a los cuales ver. Pero esta restricción vulnera de forma muy grave el derecho de un familiar. ¿Esta restricción pudo haber sido menor y cumplir con el mismo fin? A mi criterio, sí. Puede darse condiciones a los familiares para que se impida de la misma forma esta proclamación o esta glorificación a los personajes que hayan cometido delitos tan graves como el terrorismo o traición a la patria y, y no interferir de forma tan grave en los derechos de los familiares o el derecho al duelo que le asiste a todas las personas. Y en el caso de Antígona, ¿por qué lo traje a colación al caso? Este problema de enterrar a un familiar eh, se daba en Grecia, imagínense. Hay un sentimiento de las personas hacia los familiares que no dependen de las épocas, no dependen de las edades, no dependen de las leyes. Una ley no le puede decir a una persona, no sufras porque tu familiar cometió un delito. Su delito era tan grave que hay que borrarlo completamente de la memoria, hay que desaparecerlo de la existencia por la eternidad. Hay un derecho de las personas que no puede ser atropellado de tal forma que le niegue el derecho al duelo. Es un derecho como cualquier otro derecho que tiene que también ser parte de protección del Estado. El Estado puede restringir derechos, pero no de forma arbitraria y no de forma desproporcional. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias, doctor Ramírez. Consultan también cuál sería el procedimiento para determinar que el cadáver de una persona correspondería a un terrorista y en consecuencia aplicar el artículo 112A. Nos consultan en ese sentido si existe un plazo establecido o depende en todo caso de la autoridad competente. Lo común es que los que están cumpliendo una condena hayan fallecido en la cárcel, o si es que en un atentado terrorista, declarado terroristas, el familiar o el terrorista muerto en combate no va a ser entregado a sus familiares. Ese sería el supuesto. De acuerdo. Continuamos entonces con las preguntas. Les invitamos a seguir formulando sus consultas y nos señalan lo siguiente. ¿Cuáles serían o cuáles son los principales desafíos para la implementación de este derecho y que no solo quede en el plano normativo? En realidad, este artículo restringe un derecho a Ujú. sujetos particulares. No es aplicable a todos. Nosotros podemos enterrar a los familiares. Algo parecido sucedió en la pandemia cuando por regla, se tuvieron que cremar a los familiares en las primeras oleadas. Hubo una restricción a los ritos fúnebres por cuestiones de salud. En ese caso, las restricciones eran valederas porque la salud pública lo exigía en ese momento. Entonces, esas reglas eran proporcionales de acuerdo al momento. En este caso es una regla que no obedece a una situación excepcional, sino es una regla que se va a aplicar por el hecho de que el sujeto que muere tiene ciertas características, ha cometido cierto delito. Y como ha cometido cierto delito, el castigo tiene que ir más allá de la muerte por fines de seguridad.
Y aquí viene una pregunta. Como decía la panelista en el caso de Antígona, ¿hasta qué punto tiene el Estado el derecho de inmiscuirse en los derechos de los particulares? ¿Cuál es el límite de sanción que tiene el Estado para una persona? Se dice que las personas que cumplen una pena, después de haber cumplido la pena, ya no deberían nada al Estado. Una de las formas de extinción de una pena es la muerte. Cuando uno muere, ya no se le puede imponer una sanción porque ya ha dejado de existir. Pero con esta regla, la sanción existiría después de su muerte. ¿Por qué? Porque le impides a una persona un entierro cristiano, si es que algunos son católicos, o le impides al que fallece, pero a los familiares les impides el derecho del duelo. Esa persona nunca va a tener conocimiento de dónde está el cuerpo de su padre, madre, hijo, etcétera. No va a tener el derecho de conocer, de llorarle, no va a tener el derecho de recordar sus restos, de rezarle, porque no va a encontrar el cuerpo. Esa restricción absoluta es la que establece el artículo 112A. Muchas gracias, doctor Ramírez. Y en esa misma línea, ¿no? Nos dicen, nos preguntan, ¿no? El duelo es un proceso muy diverso según las creencias culturales y religiosas. ¿Cómo garantizaría el Estado que el derecho al duelo se respete desde una perspectiva ya intercultural? Eh, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que el derecho al duelo, que forma parte del derecho a la vida familiar, debe ser protegida por el Estado. No es un derecho que pueda restringir el Estado de forma absoluta. El duelo es independientemente de la religión o de la cultura. Los griegos, como hemos visto en Antígona, tenían la idea de que si alguien estaba insepulto no podía ir al cielo, no tendría una vida en el más allá. Los egipcios consideraban que si su cuerpo era profanado en la tumba, ya no tendría una vida futura después de la muerte. En el Perú tenemos varias cosmovisiones de cómo debe ser la muerte. Para los cristianos, no, algunos cristianos consideran que la cremación impide el resucitar, etcétera. Entonces, independientemente de la cultura, me parece que el enterrar a un familiar o de llorar a un familiar, tener esa posibilidad de duelo, es una situación humana y esta debe ser protegida también por el Estado. Existe la posibilidad de restringirla, sí, el Estado tiene toda la facultad de restringir este derecho, pero eh, debe al menos cumplir dos criterios. Uno, que la medida sea proporcional y otro, que la medida pueda ser cuestionada. En el caso del artículo 112A, no se cumplen estos criterios. ¿Por qué? Porque la decisión del Estado es absoluta y es inapelable. Y dos, la decisión del Estado impide completamente cualquier rito privado de entierro. Es más, le quita la posibilidad a un familiar de obtener ni siquiera las cenizas. Ya, que le impida las cenizas, que le diga el paradero, que lo entierre en un lugar, estatal restringido únicamente al familiar. Podría haber sido también esa una salida, que el resto pertenezca o permanezca en una entidad estatal
limitada a que solo el familiar pueda ir y visitarlo. Pero aún así no existe esa posibilidad. Se entierra, se crema, se dispersa los restos. O sea, los restos ya desaparecieron. Ni siquiera vas a poder ver las cenizas porque las han dispersado en un lugar reservado. De acuerdo, doctor. Nos hacen también otra pregunta, un poco reiterando las consultas iniciales, ¿no? Y que si se podría establecer, o cómo sería esa ponderación, ¿no? Entre este derecho al duelo frente al tema de la seguridad nacional, ¿no? Como hemos podido ver en las diapositivas, para la proporcionalidad, establecer la proporcionalidad, se siguen tres reglas. El juicio de la idoneidad. A ver, vamos a ver. Tenemos que pasar tres momentos: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. El juicio de idoneidad responde a la pregunta si la medida es adecuada para alcanzar el fin legítimo. En el caso de la restricción total del acceso a un familiar de los restos de un fallecido, es adecuada para el fin que es evitar alguna proclama social, un problema de apología o reagrupamiento. Es sumamente eficaz. Eh, por lo que cumple con el juicio de idoneidad. La medida es totalmente idónea para cumplir el fin, que es la seguridad pública y la seguridad nacional y el orden interno. Entonces, en el juicio de proporcionalidad, esa medida pasa el primer filtro. El siguiente filtro que se hace para ponderar en caso de proporcionalidad es la necesidad. La necesidad responde a una pregunta: ¿existe una medida alternativa menos lesiva que logre el mismo fin? O sea, ¿existe otra posibilidad que, sin restringir de manera absoluta el derecho, cumpla con el fin que has considerado? En este juicio de necesidad se tiene que analizar si existen otras medidas posibles. Y en el caso analizado, existen medidas alternativas que cumplan con el mismo fin, como es el entierro en un lugar controlado por el Estado, con presencia limitada de familiares, la cremación pero con entrega de urnas bajo acuerdo de no realizar ceremonias públicas, o el entierro vigilado con restricción de difusión mediática. Esas tres medidas cumplirían con el mismo fin, que es la seguridad pública, y no serían tan atentatorias o tan vulnerantes del derecho al duelo que le asiste a los familiares de los fallecidos. Entonces, en el segundo tramo del juicio de proporcionalidad, vemos que no se cumple la necesidad. Y en el caso de la proporcionalidad en sentido estricto, debe existir una ponderación entre la afectación y la medida. En el caso de la medida, reduce totalmente el riesgo de actos de apología o violencia en torno al sepelio, pero la afectación es desproporcional porque elimina de forma absoluta el contacto de familiares con los restos, imposibilita cualquier tipo de rito fúnebre privado o, en este caso, bueno, privado, y afecta a un familiar porque no va a tener posibilidad de enterrar a su familiar fallecido. Y esa posibilidad no se va a poder repetir. Solo puedes enterrar una vez a tu familiar, las cenizas van a ser dispersadas, o sea que ya ni las cenizas vas a poder encontrar, porque es una limitación absoluta que actualmente está.
Gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctor Ramírez. La siguiente pregunta nos dice si es que esta norma en todo caso podría considerarse como una forma de sanción indirecta hacia los familiares, aun cuando ellos no hayan tenido ningún tipo de responsabilidad penal. Lo que sucede es que en una sanción solo podría alcanzar a una persona mientras está viva. Una de las formas de extinción de la pena, de la acción penal y de la pena, es la muerte. Cuando uno fallece, ya no se le puede imponer una sanción. Cualquier sanción desaparece, ya no hay persecución del Estado. Entonces, al ser sancionado cualquier persona por haber cometido un delito, al morir, la pena debe extinguirse. Entonces el cuerpo, esa persona ya no, como dirían, ya no tiene deudas con el Estado. Ahí ya no es el derecho del fallecido, sino el derecho del familiar al que estaría vulnerando, porque el fallecido ya dejó de existir. Entonces, cuando se utiliza esta medida, ¿a qué derecho estás afectando? ¿Al derecho del fallecido? Si existe una medida vejatoria, podría ser, porque el cuerpo, incluso muerto, tiene dignidad, pero en este caso es la restricción de la entrega hacia los familiares. Entonces, lo que se está vulnerando no es el derecho del fallecido, ya no tiene derechos, se ha extinguido su vida. Lo que se está vulnerando es el derecho de los deudos, de los familiares, padre, madre o hijo. Ese derecho es el que se está vulnerando y se está vulnerando de manera extrema, sin posibilidad a cuestionamiento, sin posibilidad a enmendar esta situación, porque una vez que desaparezcan los restos, es un daño irreversible. No vas a poder encontrarlos jamás. Esa sería la respuesta. Y luego también nos consulta si es que en todo caso podrían existir ciertas fórmulas intermedias, ¿no?, que permitan un duelo privado, digno, pero sin que, por supuesto, luego se convierta en un acto de exaltación. Claro, existen medidas alternativas que cumplen con el mismo fin y que sin ser tan restrictivas podían haber sido adoptadas sin acudir a esta norma tan restrictiva. Como hemos podido ver, esta forma de castigo, de desaparición de la memoria de una persona que ha cometido un delito en extremo grave, no es reciente. A lo largo de la historia se ha intentado sancionar de forma ejemplar a personas que a consideración de la sociedad en ese momento no merecían una sanción únicamente hasta la muerte, sino incluso después de su muerte. Estas medidas, aunque parezcan razonables, la forma de afectación implica el derecho de un tercero. Y esa afectación del derecho del familiar, que es el tercero, es el que debe ser también protegido. Eso sería todo. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. De esta manera entonces estamos cerrando la ronda de preguntas. Unos últimos anuncios. Nuevamente estamos compartiendo a través del chat de Zoom el link para que puedan unirse, si así lo consideran, a nuestro grupo de WhatsApp de los Viernes de Derechos Humanos. De igual manera, el link correspondiente la cuenta de LinkedIn del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, ya que a través de ella también estamos compartiendo las distintas actividades que ofrece nuestro centro de estudios. Y finalmente, el link también de la encuesta de satisfacción con respecto a la realización de esta conferencia. A través de ella también ustedes pueden sugerir temas
que puedan ser abordados en las próximas ediciones de nuestros Viernes de Derechos Humanos. Antes de cerrar esta importante conferencia, queríamos pedirle en todo caso al doctor Ramírez si pudiera brindar unas últimas palabras de cierre, de conclusión de esta importante ponencia. Gracias, David. Brevemente comentarles cómo en el caso de Antígona, era el año 2014 y un profesor que ya falleció también, recordado, Ramos Núñez, me recomendó la lectura de Antígona en ese entonces. Y este libro me ha parecido un libro tan vigente a la actualidad que lo consideré en el caso de un artículo sobre la condena, sobre la revisión de sentencias en caso de condenados, no, en caso de absueltos. Existen normas que van más allá de una ley material, una ley humana. En el caso de enterrar a un difunto, a lo largo de la historia los humanos tienen esa necesidad de llorar, esa particularidad de que lloramos a nuestros difuntos, los recordamos. Hay un día de los difuntos a los cuales acudimos todos, y lo hemos declarado feriado. Entonces hay normas que vulneran estos derechos que consideramos intemporales a lo largo de la historia. Y como decía la panelista, en ese caso, son tan actuales estas situaciones. Antígona es tan actual que podemos verla en esta norma. El familiar que considere que es su deber religioso o humano enterrar o velar a su fallecido, está siendo restringido actualmente. Lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto en Roma y ahora lo vemos en pleno 2025. Entonces es un tema muy interesante, me parece, de cómo se enfrentan dos derechos: el derecho de la sociedad, del orden público, y el derecho de un particular. ¿Qué debe prevalecer cuando hay un enfrentamiento de estos derechos? ¿El orden público, la necesidad de seguridad, o el derecho particular? Entonces, en este enfrentamiento hay que hacer un análisis más pormenorizado para evitar que, bajo el pretexto de seguridad, se vulneren de forma tan restrictivamente un derecho de un particular. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del Centro de Estudios, agradecemos al doctor Ramírez Amanqui por habernos acompañado en esta tarde y de igual manera a todo el grupo de asistentes quienes también han participado en esta conferencia. De esta manera cerramos entonces esta edición de los Viernes de Derechos Humanos y les esperamos en la próxima edición, el día 22 de agosto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias con todos. Buenas noches.